Audiolibro Historia ilustrada del célebre combate naval de Iquique. Parte 7. Hemos dicho antes que todos los escasos libros específicos sobre el combate naval de Iquique incluyen una biografía del héroe Máximo. Acá no seremos la excepción. Trataremos sí de incluir en el relato de su vida una descripción más detallada de la historia de los habitantes de Chile, su forma de vida, sus ideas, su vida cotidiana, y señalaremos cómo se construyó al héroe entre mayo y junio de 1879. Les voy a mostrar unas poquitas ilustraciones de la ciudad de Valparaíso. La fotografía donde se ven los botes dice: Valparaíso, fotografías tomadas en 1863 por la Expedición Española de Ciencias. Los grandes almacenes fiscales serían destruidos tras el bombardeo del puerto en 1866 por la flota española. Frente al muelle, el edificio de la Bolsa. Al cruzar nos encontramos en la actual Plaza Sotomayor, frente a la Intendencia. En 1906 la ciudad fue completamente destruida por un terremoto. Aquí se ve un plano muy bonito de la bahía de Valparaíso, con algunos detalles. Valparaíso desde el cerro. Donde se ve el muelle hoy es tierra. El plano de Valparaíso se extendió sobre naufragios, robándole espacio al mar. Según las crónicas de visitantes extranjeros, Valparaíso en 1874 era inhóspito, feo y sucio, y no comprendían el nombre del Valle del Paraíso en un lugar casi sin árboles. 1848-1879. Los tiempos de Prat. El 21 de mayo de 1879, ni en el Ferrocarril de Santiago ni en el Mercurio de Valparaíso hacen ninguna mención relevante de la guerra. Curiosas son las noticias del fonógrafo de Edison, la venta de torpedos del coronel Lai a Rusia, entre otras. Las primeras noticias del combate provienen vía telégrafo. El sábado 24 de mayo, el La Mar ha informado a las autoridades y éstas a la prensa que el Huáscar y la Independencia han atacado a la Esmeralda y al Covadonga. Comillas, este es un telegrama. De Antofagasta a las 9:15 p.m. Santiago, mayo 24 de 1879. Señor Ministro de Guerra, el teniente de la guarnición de Chacance dice lo siguiente. Comandante de la fuerza de Tocopilla dice: blindado Huáscar e Independencia se batieron con Esmeralda y Covadonga. Covadonga echó a pique a Independencia. Esta arrió bandera que tenía al tope del palo mayor, izando otra de parlamento. El bravo comandante Conde no dejó de hacer fuego hasta incendiarlo completamente. La Esmeralda, que se veía acosada por Huáscar, prefirió incendiar Santa Bárbara antes que rendirse. Huáscar tomó rumbo Callao, donde es probable encontrará nuestra escuadra. Covadonga recaló Tocopilla haciendo mucha agua. He citado mucha gente y mandado a bordo operarios para actuar bombas. Creo salvará. Hay 3 muertos, entre ellos Valenzuela, y 100 heridos. J. Arteaga. Cierre de comillas. Este que firma el señor general Justo Arteaga. Aquí se ve una pequeña fotografía de él. El 25 de mayo, el general Justo Arteaga, general en jefe del ejército chileno, acantonado en Antofagasta, envía un telegrama aclaratorio, comillas, de Valparaíso a la 1:30 p.m., Santiago, mayo 25 de 1879. Señor Ministro de la Guerra, Esmeralda, pabellón izado
pies Mesana echado a pique, tercer ataque Espolón Huáscar. Muerto el capitán Prats sobre cubierta Huáscar, seguido 4 más que lo abordaron. Teniente Serrano, guardiamarina Riquelme, ingeniero Hayat, terceros Manterola y Gutiérrez, segundo Mutilla y 150 tripulación. El segundo Uribe y resto oficialidad y tripulación recogidos del agua botes Huáscar, Independencia, Chalaco y Limeña, desembarcados Pisagua 1500 bolivianos, Atahualpa, Manco, Unión, Pilcomayo en Callao. Limeña regresó para remolcar monitores hasta Arica, fortificado 6 cañones gruesos calibres, parado, Huáscar y Chalaco, Iquique. Escuadra, no hay noticias. 60 hombres, caballería enemigo avanzando hacia Chillagua. Preparo refuerzos para batirla. Covadonga en viaje. Está haciendo mucha agua. Enviado auxilio. Heridos 6 solamente. J. Arteaga. Bueno, este es un telegrama, por eso que está redactado de esa manera. Es un email de la época. El martes 27 de mayo de 1879, el Ferrocarril de Santiago publica la primera biografía de Prat, destacándose su tesis que le dio el título de abogado. Poco a poco van apareciendo en la prensa las cartas que los sobrevivientes del combate naval le escriben a sus parientes. Entre ellas conmueve una carta de Luis Uribe a Jacinto Chacón. En una de sus partes dice, comillas, el pobre Arturo ha muerto como un héroe, cierre de comillas. Los relatos se repiten. Son cartas desgarradoras que describen el sangriento combate. Destacan la valentía del capitán Prat, su arenga. Benjamín Vicuña Maquena, el joven compañero de Bilbao, ex intendente de Santiago y ex candidato de las pasadas elecciones presidenciales donde gana Aníbal Pinto, publica antes de junio de 1879 Las dos Esmeraldas. En este pequeño libro se resumen todas las informaciones conocidas del combate y se destaca a Arturo Prat como un ejemplo a seguir. El mismo año se publica Biografía completa de Arturo Prat por Bernardo Vicuña. Incluye correspondencia de Arturo Prat a su madre durante la guerra contra España en 1865. El mismo autor señala que se ha omitido de las cartas todo aquello que es íntimo. En esta biografía se incluye la misión confidencial de Prat a la Argentina en 1878. Recién el martes 24 de junio de 1879 publica el ferrocarril la partida de nacimiento de Arturo Prat. Se confirma que era hijo del departamento de Itata y que nació el 4 de abril de 1848. Casi al terminar la guerra, Benjamín Vicuña Maquena publica el álbum de la gloria de Chile, en 2 tomos. Se le hace un homenaje a todos los héroes caídos en la Guerra del Pacífico, destacándose por cierto Arturo Prat, quien para Vicuña es el héroe máximo. Se alaba la biografía de Bernardo Vicuña por ser escrita a la vista de documentos íntimos y dictados de la familia de Prat. Señala que a la fecha de la publicación del álbum existan a lo menos una docena de volúmenes y folletos escritos para honrar su memoria. Destaca su propia Las dos Esmeraldas, Historia de la Guerra, El combate homérico de Grés y la biografía de Prat por Medina y Guerrero. En la biografía de Prat aparecía en el álbum de Benjamín Vicuña Maquena. Colaboraron Jacinto Chacón, tío de Prat. Aparece publicada además una carta de Carmela Carvajal de Prat dirigida a Chacón, escrita especialmente para ser publicada en esta obra. Publicado el 21 de julio de 1879, a solo 2 meses de la muerte de Prat, Vicuña Maquena hace un reportaje de una visita a la casa de los Prat. Entonces, atención, este es un reportaje periodístico que se hace a la casa de Prat. Lo vamos a leer. Comillas dice: existe en Valparaíso, casi en la medianía de la ciudad, una calle torrentosa que antiguamente se veía labrada por un cauce profundo, hoy emparedado, que el vulgo denominaba
cuando Eriaza, la calle de los Cachos, y hoy lleva el nombre de la calle del Circo, por el que tuvo allí una compañía ecuestre de norteamericanos hace más de 30 años. La vía arranca de la Plaza de la Victoria hacia los cerros y no tiene más de 150 metros de extensión. En su remate, al pie de las colinas y en el mismo solar del antiguo anfiteatro, ha edificado el señor Jacinto Chacón una serie de casas en gradería, especie de cité, que más revela el genio poco ordenado del poeta que las áridas líneas del matemático arquitecto. Una de esas casas, la que tiene el número 58, era el hogar de Arturo Prat. Después de un cuarto de hora de cordial conversación en el salón de la abuela del capitán Prat, vino a buscarnos nuestro antiguo y respetable amigo Jacinto Chacón, y bajamos la escarpada escalinata por la cual habíamos subido al flanco de la colina, como para trazar el sendero recorrido por el héroe desde la alta cima en que brota la fuente de la vida. Por esa escala había rodado hace pocos meses el joven marino, al prestar solícito sostén a su esposa encinta. Tenemos una carta autógrafa de él del mes de noviembre del año último, en que refiere que se halla cojo por haberse roto una rodilla en la escala, de mi abuelita, calificativo de infinito cariño en un alma capaz de tan fiera resolución como la suya. Eran las 8 de la noche del 28 de junio y comenzaba a llover con fuerza, azotando gruesos goterones. Como el redoble de un tambor que bate funerala, la techumbre del sonoro zinc que nos servía de cobertor al pasar de una vivienda a otra. Atravesamos uno o dos pasadizos y nos encontramos en un pequeño salón ataviado con la gracia y la sencillez de un artista. Modestos retratos de familia, flores marchitas, una consola, un sofá todo austero pero elegantemente dispuesto. Tal era el menaje. Yo aguardaba entre tanto con visible emoción la hora de la entrevista. Entoldóse una puerta y saludé con sincero y conmovido respeto a la madre del héroe. Hablóme con naturalidad de la niñez del hijo ya inmortal. No recuerdo, me dijo, lo que se ha contado de las palmadas que le diera al nacer la matrona de Quirihue, pero sí, tengo muy presente que cuando solo tenía 15 meses, trájolo mi hermano Andrés de Talcahuano a Valparaíso, en un buque de vela, y como a bordo economizaran el agua dulce, lo bañaban todos los días en la de mar, fría como el hielo. Ese había sido el bautizo verdadero del marino. De niño, agregaba la Santa Señora, Arturo era travieso, pero con una tendencia muy marcada al aislamiento y a la reserva. Cuando lo puse en la escuela superior de la calle de San Diego, le gustaba volverse haciendo 1000 travesuras por el medio de la calle, pero siempre solo. No se distinguía tampoco por su aplicación, y esto me afligía porque era para mí una esperanza, que crecía al lado de su padre que vivía moribundo. Yo misma le enseñaba y enseñaba a otros para enseñarlo. No se distinguía tampoco por su aplicación, y esto me afligía. Ay, perdón, ahí me lo repetí, disculpe. Y al decir esto, un ligero temblor en la voz parecía traicionar en la digna matrona la emoción de una leyenda de perpetuo dolor y de perpetua lucha. Dos polos de la vida, invisibles como los del globo, pero en torno de los cuales gira eternamente la vida de tantos seres que es el infortunio. La conversación, como se comprende, había tomado un giro doloroso, cuando, como entre espinas de esos arbustos floridos que solemos abrigar junto a nuestra ventana, apareció bellísima y retozona la hijita del capitán de la Esmeralda, Blanca Prat. Cogíla con efusión en mis brazos y besé su frente, que no esquivó al cariño ni al calor del alma. Es una niña verdaderamente linda, sin ninguna lisonja de ocasión. Es una picarona, me dijo la abuela, que disputa todo el día a su hermanito la espada de su padre. Su afán es que con ella va a matar a todos los peruanos. Entretanto, como heredera o usurpadora de esa arma ya histórica, fue ella misma a traérnosla.
es una espada común de marina que tiene en una placa movible del guardacantón este nombre esculpido en el bronce, Arturo Prat. Por esta inscripción supieron indudablemente los captores de su cadáver quién era el héroe. Habíamos llegado a esa parte de la conversación en que la lengua y el espíritu se condensan y se funden en un solo instrumento para formar un solo eco, cuando una señorita hermana del héroe vino a anunciarnos que su noble viuda, venciendo un serio malestar, venía bondadosamente a participar en el común, doloroso pero animado coloquio. No nos atreveremos a hacer la descripción de aquella dulce y hermosa señora, velado todavía su pálido rostro por la sombra de inexorable e indecible quebranto. Y por esto ella no habrá de negarnos tampoco su licencia para presentarla al lector en un solo rasgo de la pluma. Semejante en todo, y hasta en el pálido rostro y la larga y fúnebre túnica ceñida a esbelto busto, a la estatua del dolor, la viuda del héroe nos pareció solo su sombra, la sombra del héroe. No había en ninguna de las facciones de su rostro dulcemente apacible, ninguna de esas líneas que acusan la energía del alma, sino su ternura. Sólo sus ojos, encendidos todavía por insaciable pero escondido llanto, traicionaban los largos días de angustia y soledad que llevaba contados desde la hora primera del martirio. Ella misma fue a traernos las últimas ofrendas del amor premiado que otorgara después de larga espera al ambicioso marino, y fuelas repasando una en pos de otra entre sus dedos, como si fueran las valiosas joyas de una reina. Estaba allí su anillo nupcial, su libro de memorias en que había continuas alusiones a la esposa ausente y un retrato de la beldad cuando el esposo y dueño era todavía tímido conquistador de su ventura. Él mismo había escrito al respaldo de la tarjeta esta línea, que fue tal vez la fecha de la primera esperanza, el primer trofeo de disputar victoria. La tengo desde febrero de 1869. Su amor había durado 10 años, su dicha 5, su vida apenas 31. Breve resumen de una existencia corta como la mañana de la primavera. Lo que dominaba sobre todo lo demás en la naturaleza de Arturo, me decía la que había sido su mejor juez, era su amor innato a la justicia. Nada le importaba en su carrera porque su pasión era el deber y el trabajo. Pero cuando fuera en el cuerpo de la Marina, fuera en la administración general del país, creía sorprender la mano oculta del favor o la bajeza, perdía de improviso su calma habitual y se exaltaba hasta la ira. No tuvo nunca postergaciones en su profesión de marino, pues miraba la de sus compañeros como propias, y sólo en casos de ese género lo notaba irritado. En todo lo demás era tranquilo, afable y hasta juguetón, porque todos los días había de retozar un rato con su Blanca, que era su más ciega idolatría. Fuera de estas expansiones íntimas, su carácter era reservado y hasta melancólico. Continuamente lo embromábamos apostrofándolo de frión, porque jamás traían una noticia a la calle, y cuando contaba algo esperaba que todos estuviesen reunidos para decírnosla, y así abreviar. Su mayor placer era el trabajo, y cuando no tenía nada serio entre manos, poníase a iluminar retratos fotográficos. Su vida era muy pareja, afectuosa sin mostrarlo, abnegada sin ostentación, admirador de todas las cosas grandes, pero sin decir jamás que él las intentaría. Toda su religión estaba cifrada en esta palabra que a mí me enseñó para mis hijos, el deber. Pasaban entre tanto las horas y aquella amable familia se complacía en detenerme con un nuevo atractivo, aun cuando ya habían dado las 10 de la noche, hora del debido reposo para los que lloran. Sacaron de su cuna al último nacido, un niño robusto y hermoso de 5 meses, que balbuceaba ya acentos bulliciosos y manoteaba con sus bracitos como un pequeño grumete
Arturito Prat, alférez de artillería, entró al salón de su abuela y de su madre al abordaje. Publicado el 21 de julio de 1879 en el Nuevo Ferrocarril. Sin esta exposición de la vida privada de Arturo Prat, sería difícil explicar su éxito como valor máximo que construyen sus biógrafos. En la vida de Prat existen los elementos que le hacen querido para sus contemporáneos. Estos nos brindan además la oportunidad de conocer la vida privada de nuestros antepasados. Agustín Prat Barril y María del Rosario Chacón Barrios son los Prat Chacón, familia de origen santiaguina. Al verse arruinado económicamente por el incendio de su comercio en Santiago de Chile, se trasladan a vivir a una hacienda de la familia Chacón cerca de Ningüe, pequeña población cercana a Chillán, en la época provincia del Maule, región del Biobío, actualmente región del Ñuble. A pesar de su cercanía geográfica con las importantes ciudades de Chillán o Concepción, Ningüe era un lugar muy aislado, rodeado de bosques e incluso peligroso, dada la presencia de bandoleros en la zona. En esta hacienda de San Agustín de Puñual nace el primogénito de los Prat Chacón, bautizado como Agustín Arturo, el 4 de abril de 1848. Al poco tiempo de su nacimiento, la hacienda es vendida, por lo cual se ven obligados a retornar a Santiago, una vez más a vivir en una hacienda de propiedad de la familia Chacón, en lo que hoy es la comuna de Providencia, acá en Santiago. El padre de Arturo enferma gravemente. Esto explica que la vida de Arturo quedará unida a la familia de su madre, los Chacón Barrios, familia acomodada económicamente y liberal en lo político, ligada al comercio y a pequeñas propiedades agrícolas. Ellos serán quienes guiarán la vida del futuro capitán.